podamos iniciar nuestro estudio de esta tarde, amados míos. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Creo que ahí estamos ya, listos para comenzar. Y pues hermanos, después de saludar a todos y cada uno de nuestros amados hermanos en esta hora, pues gracias a Dios por la vida de ustedes, por estar con nosotros en esta tarde. A Dios a toda la gloria, amados míos. Y pues bueno, estamos en esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México, saludando a toda nuestra familia que nos acostumbra a ver de forma diferida. Y yo estoy muy agradecido con mi Dios, porque estaba checando algunos videos de los que, gracias a Dios, podemos subir a YouTube. Y estaba viendo que algunos ya superan algunas vistas de más de 1000 ocasiones. La más reciente, por ejemplo, la más reciente en cuestión de horas llega a más de 200 o 300 vistas o visitas. Y hermanos, pues esto es algo maravilloso, es motivante, porque me da la seguridad de que el Señor está bendiciendo nuestras vidas y que mucha gente hermosa está recibiendo bendición a través de ella. Así que, hermanos, doy gracias a Dios por la vida de ustedes, y esto es lo que motiva que esté aquí dándoles este hermoso mensaje. Así que, amados, después de tantos saludos y tanta plática, vamos entonces a orar a nuestro Dios, pidiendo que Él sea quien bendiga nuestros corazones. Bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por toda esta hermosa y maravillosa gente que nos sigue a través de esta página, Señor. Quiero darte las gracias por toda esa hermosa, maravillosa gente que tiene también el privilegio de visitarnos en forma diferida. Señor, yo te suplico y te ruego que la unción de tu Espíritu Santo, este poder del Espíritu de tu palabra, mi Dios, esté en este tema, esté en esta palabra, en este estudio bíblico, Señor, para que todos aquellos mis hermanos, Señor, que visiten esta página después de un día, una semana, un mes, un año o más, Señor, el espíritu del poder de tu palabra esté, Señor, impregnando este estudio, esta palabra, Señor. Bendice, Señor, y te suplico que tú me des a mí la oración necesaria para llevar a cabo, Señor, este estudio, este mensaje, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Jesús. Gracias, mi bendito Dios. Gracias. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer un pequeño panorama general de lo que hemos estado estudiando. Voy a dejarme bien, porque siempre me estoy casando. Ahí viene tu mascota, también quiere redimirse. ¿Quiere que le prenda el ventilador? Es que hace mucho ruido. Me gustaría que pudiéramos. Después voy a adaptar algo aquí que nos ayude a no tener tanto calor. Bueno, amados míos, estoy aquí tratando de solucionar el asunto de que el calor está insoportable aquí ahorita. No sé ni a cuántos grados estemos, estos serán unos 27, 28. En otros lugares, obviamente, 27, 28 es cosa de juego de niños, pero nosotros no estamos acostumbrados todavía. Gloria a Dios, sentimos que nos estamos pasando. Bueno, mis hermanos, déjenme hacerles algunos pequeños comentarios de lo que hemos estado viendo para que ustedes vuelvan a tomar el hilo del asunto. Estamos hablando sobre el origen del enojo. Y si ustedes se dan cuenta, habíamos estado estudiando dos aspectos a manera de una balanza, por así decirlo, en forma de una balanza. Estuvimos estudiando acerca de dos llaves. Yo les puse por nombre dos llaves. La primera llave se refería a la forma y la manera en que Dios nos alimenta del conocimiento acerca de Él. Es decir, primera llave del conocimiento acerca de Dios. La otra segunda llave lleva el mismo título, o sea, segunda llave del conocimiento de Dios. Estas dos llaves yo se las di a ustedes en el pizarrón mediante una balanza para que ustedes pudieran conocer cuáles son estas dos llaves de conocimiento. La primera llave de conocimiento
precisamente para conocer acerca de Dios fue conocer la triunidad de Dios, conocer cómo es que es un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes vertientes o corrientes, pero una deidad es esa, la misma. Ahora, cuando yo traté de mostrarles a ustedes este lado de la balanza que estuvimos viendo la semana pasada, bueno, pues empecé hablándoles acerca de cómo es que necesitamos conocer que es un solo Dios con estas tres corrientes y tres vertientes, pero no son lo mismo. Es ahí donde viene una tremenda confusión, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos toman en consideración que esta porción de Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, toman en consideración que el Padre es el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es el Hijo, y el Padre es el Espíritu Santo, y el Hijo es el Padre, el Espíritu Santo es el Padre, y hacen ahí una tremenda mezcolanza de confusión. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No voy a entrar ahorita para abocarme a extender más este tema, porque esto corresponde a doctrina básica. Estoy solamente hablando sobre la llave, la primera llave del conocimiento acerca de Dios. Y esta primera llave, amados míos, escúchenme, es para conocer a nuestro Dios. Déjenme tratar solamente de concluir en un momento determinado, aunque la vez pasada que estuve hablando sobre esto, quedó concluido el concepto. Bueno, hasta el momento en el que estaba yo hablando con ustedes sobre esto. Pero el punto interesante aquí, hermanos, yo les decía, cuando Dios quiso mostrarse a la humanidad, cuando Dios quiso que la humanidad lo conociera, si Dios hubiera venido con toda esa majestad de su poder, de su gloria, de su presencia, aunque ésta fuese omnipresente, cosas como estas, hermano, el hombre jamás hubiera podido entender, hablando del conocimiento. Conocimiento. Acuérdense, mis hermanos, que estuvieron siguiéndome en esta, no sé si ya sea la segunda lección. La verdad, yo luego no sé qué número de lección sea, no sé si sea la tercera, la verdad a veces ya no sé ni cuál es, pero ustedes que me siguieron o que estuvieron siguiendo en este estudio, recordarán de alguna manera, amados míos, que yo estaba centrando este tema acerca de la palabra conocimiento. Conocimiento. Y vimos que la palabra conocimiento es tan importante aquí porque muchos pueden saber acerca de Dios, pero no tienen conocimiento sobre cómo Dios se manifiesta y hace conocido su nombre. Así que, miren, solamente voy a añadir un pequeño dibujo aquí, lo voy a hacer un poco grande para que no tengamos necesidad de mover la cámara. Además, si ustedes me siguen, es obvio que pueden entenderlo. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo que nos puede dar a entender precisamente la forma triunitaria en que Dios se manifiesta. Por ejemplo, todos conocemos, aquí está el área del Padre. Voy a escribir aquí esta palabra de esta manera, el verbo, que no es otra cosa más que, en este caso, el Hijo. Hay otro asunto muy importante dentro de la doctrina básica para escudriñar esta parte donde estoy escribiendo verbo, Hijo. Y luego tenemos el tercero, que es la parte que corresponde al Espíritu Santo. Pero quiero hacer énfasis acerca de este círculo que está alrededor. Este círculo, por ejemplo, es el que habla de la unidad o de ser uno, vamos a pensarlo, estos son uno. En otras palabras, el Padre es uno, el Verbo o el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Pero este círculo son lo que los hace ser uno.
Y miren que me estoy metiendo en doctrina básica, que no tengo por qué hacerlo en un sentido, porque si no, tendría yo que abocarme a explicar ampliamente esto. Si Dios lo permite, si Dios lo deja trabajar en otra ocasión, créanme que espero que Dios, no creo que tenga objeción, lo digo, para aprender algo sobre doctrina básica. ¿Cómo es que Dios se divide? ¿Por qué lo hizo? Y ahí miren, oigan esto. ¿Cómo es que Dios se divide? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Cuál es el objetivo y el propósito de Dios? ¿Qué pretende Dios al mostrarnos en tres corrientes o tres vertientes su naturaleza, la naturaleza misma de Él? Es ahí donde encaja la palabra conocimiento. Cuando carecemos del conocimiento, amados míos, tenemos mucha confusión en nuestra mente, tenemos mucha confusión en nuestro corazón, y esto, hermanos míos, pues nos lleva precisamente, hermanos, a mantenernos en una polémica sobre por qué Dios hace esto. Pero Dios busca y buscó y ha buscado siempre que tú y yo y todas las generaciones tengan el conocimiento de Él. Así que cuando llegamos al conocimiento de Él, es cuando resolvemos todas nuestras dudas e inquietudes acerca de ese asunto, acerca de Dios. Por ejemplo, ya nada más para llenar ese punto, por ejemplo, hablando de Dios el Padre, Él tiene cerca de más de 24 nombres, cerca de 24 nombres. Si hablamos del Verbo, su principal nombre es Dabar. Y luego hablamos del Hijo, quien es también una naturaleza de Hijo que fue engendrado. Y luego encontramos su naturaleza de Hijo, a imagen y semejanza de Elohim, bendito su nombre. Y luego vemos la naturaleza del Espíritu Santo. Para esto, hace un tiempo, creo, estoy seguro, estuve dando cómo es que Dios es uno, o sea, Dios es uno, Dios es 3, Dios es 9, Dios es 18, Dios es todavía 36, y empezamos a dividir este círculo hasta llegar a 36. El verbo va con el mamá. En la última, ok, gracias. Siempre tengo ese problema. Cuando estábamos allá en Sagún, el hermano Ebenezer siempre estaba, hermano, ahí está usted mal, ¿así? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias por corregirme. Entonces, como pueden ver, hermanos, ¿cómo comprender? Por ejemplo, vamos a pensar, ya que estoy aquí en esto, ya que estoy metido aquí, por ejemplo, en el lado del Padre, el Padre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. El Verbo, en este caso, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. El Espíritu Santo tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Y así empezamos a ver que entonces Dios está dividido en cuánto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego hay otras formas en que para entender un poquito más todo esto, por eso estoy hablando, miren, amados míos, mis amados hermanos también de Internet, a veces con ustedes me cuesta más trabajo llevarlos a un pleno conocimiento, puesto que no tenemos el diálogo directo, no lo tenemos, desgraciadamente. Pero entonces trato de hacerles ver, precisamente, esto que les estoy diciendo aquí, sobre esto que ven, esto no lo sabemos porque solamente sabemos de Dios, pero carecemos del conocimiento. Ven ustedes ahora que si estoy parado sobre esto, hablando sobre el origen del enojo, ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con el enojo? Bueno, se los voy a decir para que vayan formando conceptos y vayan teniendo una más amplia visión del asunto. Por decir algo, por falta de ese conocimiento acerca de él, nosotros sentimos cierta ansiedad,
cierta desesperación por entender, por comprender, y si no nos saben explicar el asunto, entonces nos llenamos de enojo. Nos llenamos de enojo porque no podemos comprender y conocer la plenitud de Dios acerca de este asunto. Ahora, piensen en esto último que estoy diciendo, porque ahorita que vaya a la segunda llave, esto tiene que ver con la primera llave. Y sin embargo, yo no les enseñé eso, o sea, no fui a ese punto cuando empecé con este tema de la primera y segunda llave. Y sin embargo, déjenme decirles, si esto ahorita les digo, bueno, ya está cerrado, pues vamos a tener que comprender y vamos a tener que llegar a otros puntos. Cuando volvamos a tomar el tema, van a ver otros aspectos más. Y dice uno, ¿cuándo voy a terminar o cuándo se va a acabar? Creo que uno de los temas más difíciles de hablar dentro del cristianismo es la doctrina básica. Sin embargo, a mí, bendito sea Dios y a Dios sea toda la gloria, yo entiendo perfectamente doctrina básica. Sin embargo, la palabra básica o básico, pues es eso. Es lo básico para conocer de Dios. ¿Sí? Bien, ahora yo solamente voy a resumirlo con un concepto. ¿Cuál es entonces el motivo y la razón de Dios de darnos la primera llave de conocimiento acerca de Él en cuestión de este asunto de cómo Dios se presenta en tres manifestaciones? Voy a volverlos a decir, aunque ya lo había mencionado la otra vez. Número 1, el principal objetivo de Dios es que el hombre nunca iba a poder asimilar esa verdad. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tomara esta rueda y quisiera meterlo en la mente de ustedes así, ¡pum!, y que ustedes tuvieran el conocimiento, eso sería imposible. Así que número 1, el plan de Dios era hacer conocida su naturaleza, etc. Pero viendo que el hombre no iba a poder jamás comprender toda esa magnitud, majestad, gloria excelsa de Dios, Él misericordiosamente dio, por así decirlo, una tarea a cada uno de ellos para que en su tiempo fuesen manifestados y la gente pudiera llegar al conocimiento de eso. Ahora, en forma separada entonces, es como podemos entender y conocer acerca de Dios. ¿Cómo? Por separado. Entonces, Dios, puedo pensar así, ¿verdad? Dios pensando y diciendo, nunca vas a conocer mi gloria, nunca vas a conocerlo, si yo me manifiesto aquí en todo ese esplendor de gloria. Así que voy a dividir esto en tres para que cada uno, ahora vean esto, oigan lo que voy a decir, para que cada uno de ellos en su ministerio específico, trabajen por separado para que ustedes puedan comprenderme. Miren, hermanos, si les digo no vamos a terminar, así que vamos a la segunda llave, de conocimiento. Y la segunda llave de conocimiento, ¿en qué se basó? La segunda llave de conocimiento fue acerca del consejo eterno de Dios. Del consejo eterno de Dios. El plan maestro del propósito de su voluntad. Así es, el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad. Luego, ¿cuántas veces nosotros, vuelvo a repetir el siguiente, cuántas veces nosotros desconocemos, fíjense bien en esto, desconocemos en cierta medida qué es el plan maestro de Dios, qué es el propósito de la voluntad de Dios, y cuando pensamos que ya conocemos mucho, simplemente usamos estos conceptos con cierta arrogancia, con cierta vanidad y con cierto orgullo espiritual, diciéndoles, lo que pasa es que Dios me acaba de mostrar que tú estás en el plan maestro de Dios. Bueno, podemos hacerlo, y Dios, hay veces que yo lo veo como que le da risa cómo actuamos
¿Cómo actuamos? Y decimos, o sea, Dios ha de decir, bueno, ok, favoréate con algo que en realidad no conoces. Pero qué bueno que sabes que hay un plan maestro. Pretendes enseñarlo. Solo te falta conocerlo para enseñarlo. Entonces yo estuve hablando mucho con ustedes acerca de esto y les estuve mencionando que el consejo eterno, que no es otra cosa más que la eternidad Kedem y la eternidad Olam, y les dije que en ambos lados de estas dos eternidades encontramos el equilibrio del placer y el dolor. Y les dije que a través del placer y el dolor, o el frío y el caliente, la exaltación y la humillación o la humildad, vienen de Dios, de su plan maestro para nosotros. Y luego les dije que cuando Dios nos da sabiduría para entender y tener conocimiento, se los estaba diciendo la última vez, ¿por qué Dios permite que vengan calamidades? ¿Cuánta gente, por decir algo? Ayer estaba viendo en la noticia, más bien hoy en la mañana estaba viendo en la noticia de un joven de 22 años, me parece, máximo creo 24 años. Va caminando por la calle, en la banqueta, no tiene miedo de los autos que lo vayan a arrollar, porque va en su lugar, va en su carril, es decir, la banqueta. Va caminando tranquilamente cuando de una manera sorpresiva se cae una marquesina de no sé cuántas toneladas y lo aplasta en una muerte instantánea. Cualquiera persona que no tiene conocimiento de la segunda llave, ¿qué cosa dice? Pues no que existe Dios. No que existe Dios. No que Él lo cuida, no que Dios cuida. Lo que pasa es de que no existe Dios. No existe Dios, esa es la verdad. Platicábamos hace unas semanas atrás con una persona que daba su testimonio, gracias a Dios, estaba dando su testimonio. Y dice que le decía a un hermano cristiano, ¿verdad? Le decía, a ver, tú vienes a predicarme de tu Cristo, yo estoy padeciendo de una insuficiencia renal en la que necesito necesito aquello, estoy casi a punto de morirme. ¿Dónde está ese Dios que tú me predicas? ¿Dónde está? ¿Por qué permite que venga esto y esto aquí a mi vida? Yo recuerdo también cuando una persona fui a orar por un jovencito, estaba muriendo de sida, muriendo de sida. Y cuando fui y le empecé a hablar de Cristo, fue la primera cosa que me dijo: si de veras existe Dios, que me sane. Si de veras existe Dios, que me sane. Porque Dios permitió que a mí, en una juventud, en la que tengo apenas a mi esposa jovencita, guapa, hermosa, y tengo un bebé de ni siquiera 1 año de nacido. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Dónde está Dios? Y decía con gritos desesperados. Le digo, en primer lugar, hijo, déjame decirte, Dios jamás te mandó, porque sabía sus antecedentes, jamás te mandó andar con todo tipo de mujeres sin tener temor delante de Dios. Dios jamás te empujó y te dijo, órale mi mujeriego, vayas, ahí hay muchas nenas para su gusto y su disfrute. Digo, Dios nunca te dijo eso, ¿o sí? Ahí fue donde empezó a quedarse callado. Hubieron varias cosas. Yo no sé mucho, desgraciadamente no soy una persona de ciencia ni de mucho estudio, de mucho intelecto, pero hasta donde puedo saber, le platicaba yo a su esposa, ya no platiqué ya eso con él, porque al fin y al cabo ya estaba muriendo, pero yo le dije a la esposa, le digo, ¿te das cuenta que tuviste relaciones con una persona con SIDA, tu esposo? Eso es amar a una esposa, eso es amar, ser fiel a una mujer que te está dando la flor de su vida, que te está entregando un cuerpo virginal. Esto es respetar a una mujer donde él sabía que venía de
andar con muchas mujeres y que ese SIDA él ya lo tenía y que cuando él estuvo tocándote, él sabía perfectamente que te iba a contagiar. Porque una persona sidosa contagia a la persona y el contagio se manifiesta 5 años después. Pero el problema era que ya tenían un hijo de 1 año de edad. Quiere decir que el bebé ya traía SIDA, el bebé. Y que cuando el bebé llega a cumplir 5 años, ya era un bebé con SIDA. Ahora, Dios ha puesto, amados, ahora ya que me metí en estos testimonios, voy a tener que salir librado, o de otra manera dejaré confusión en sus corazones. Déjenme decirles, Satán es un ser que ha robado, o más bien, que no ha robado de Dios. Todo lo ha robado. Así que de alguna manera uno puede pensar, a ver, usted mismo se está echando la soga al cuello, al decirnos entonces, ¿por qué entonces pasó eso? Y con esa criatura, y con ese bebé, y con esa esposa que no tardaría mucho en que ella también manifestara los síntomas de SIDA. Todo por un loco. Entonces ahora, Lucifer simplemente uno puede pensar, entonces ahí sí es cierto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Hay un versículo en la palabra de Dios, déjenme ver si me acuerdo, debe de estar en Eclesiastés. De hecho, sé probablemente con seguridad que ahí está. En Eclesiastés dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, algo así, pero sus caminos son caminos de muerte. Déjenme ver si lo encontramos por aquí. Dice, hay caminos, Dani, dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su camino es de muerte. Entonces, allí es donde uno tiene que entender la voluntad de Dios. ¿Quién le dice a uno que ande en caminos donde Dios no te ha dicho que camines o andes? Ese es el punto. ¿No lo tienes? Es Proverbios 16. Proverbios. Sí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Perfecto. Dame la cita. Proverbios 16, 25. Muy amable. Muchas gracias. Gloria a Dios. A ver, 16, 25. Ahora dice aquí la palabra de Dios. Hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. Cuando Leviatán ha tomado ese consejo eterno y lo ha trastornado, nos hace creer que vamos en el camino correcto, nos justifica y justifica ese tipo de actitud o de actividad. ¿Oyen eso? Justifica el hecho de decirle a tal persona o a tal situación, le dice, mira, lo que a ti te conviene es mejor salirte de aquí, irte a otro lado. Eso es lo principal. Y uno dice, pues sí, esta es la voluntad de Dios. ¿En verdad es la voluntad de Dios? ¿En verdad es la voluntad de Dios? No tengo tiempo para meterme mucho en ese asunto, pero solamente un ejemplo es muy clásico como el que estoy diciendo. Uno dice, creo que en realidad debería yo de irme por este camino. Y este es el correcto, me lo está enseñando Dios, pero ¿cuál Dios? Y cuando te vas por esta senda, por ese camino, hermano, como dice un dicho, te quieres jalar una oreja y no te alcanzas la otra. ¿Por qué? Porque Leviatán trastornó el consejo eterno de Dios y te hizo caminar por caminos que Dios no te había dicho que caminar. ¿Vieron eso? Entonces, amados míos, aquí vemos cómo Dios nos da la llave, la segunda llave de conocimiento acerca de su plan maestro. Ahora déjenme cerrar ese punto e ir más adelante. Cuando nosotros ya conocemos y tenemos conocimiento acerca de su plan maestro y del propósito de su voluntad, no se genera en nosotros el enojo. No se genera el enojo porque viene el entendimiento de las cosas. Porque entonces entendemos la razón y los motivos de Dios.
¿Cuánta gente está en la iglesia equivocada? ¿Cuánta gente se ha ido de su iglesia en forma equivocada, pensando que ese camino, como dicen Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final es camino de muerte? Si hablamos, por ejemplo, en el caso de Judas, vamos a pensar en el caso de Judas. ¿Estaba en el camino correcto, sí o no? Sí estaba en el camino correcto. ¿Quién lo puso en ese camino? Fue Dios el Padre. Porque esta era una orden de Dios. Ve al árbol de vida. Ve al árbol de vida que es Jesús, que es el Verbo. Así que Él lo puso en el camino. Y cuando Jesús pudo haber visto a Judas, tuvo que haber visto en él un motivo, propósito y razón del consejo eterno puesto por Dios en la vida de este hombre. Cualquiera puede tomar por tonto a Jesús diciendo, si de veras Él era Dios, si de veras era el Hijo de Dios, debió de haber sabido que ese hombre lo iba a traicionar. Jesús lo supo desde un instante. Jesús lo supo en el mismo momento cuando vio a Judas y debió haberle dicho, para algo mi Padre te ha traído a mí. Desde mucho antes. Desde mucho antes. Y miren, no quiero meterme por ahí, pero fíjate bien, una vez creo que estuvimos hablando algo de eso, aquí, ahí, me acuerdo que estabas tú también. Estábamos hablando acerca de eso. Ahora, ¿cómo pueden ustedes ahorita, de acuerdo a cómo estamos planteando todo este asunto, cómo pueden entender las palabras del Señor cuando dijo entre tantas palabras, ¿verdad? No hay un texto que diga eso, pero creo que sí lo hay, si lo buscamos. Y el Señor les debió haber dicho, para algo mi Padre te trajo a mi camino. ¿Cuál sería ese algo? ¿Cuál sería ese algo? Probablemente ustedes inmediatamente piensen, pues ese algo era porque Él tenía que entregarlo, y Él era el traidor, como lo dice en el Salmo, etcétera, y entonces cualquiera de nosotros pensaríamos eso. Pero recuerda nuestro pensamiento. ¿Qué otra cosa les puede venir a su mente, a su pensamiento, cuando oyen eso? Estaba dentro del plan maestro. Ahora fíjense bien, ahorita que lo menciono, no lo iba a mencionar, pero vamos a ver, ¿está bien lo que está diciendo? ¿Qué había en el plan maestro y en el propósito de la voluntad de Dios acerca de Judas Iscariote? ¿Qué había acerca de él cuando él llegara a la presencia del Señor Jesús? Y Jesús dice, para algo mi Padre te ha traído a mí. Sígueme, sígueme. Yo no voy a rechazarte porque sé que mi Padre te ha enviado para algo. Se los voy a decir. Ese algo podemos darle más de un solo significado. Ese algo. Jesús vino ¿para qué al mundo? Para morir. Bueno, está bien, pero ¿por qué no piensan en lo primario? Para hacer la voluntad del Señor. Para salvar. Él no podía salvar si no moría. Fíjense bien eso. Él no podía salvar a nadie si no primero moría. Entonces, Él vino primeramente ¿a qué? A salvar. Entonces, si el Padre envió a Judas, a Jesús, ¿era para qué? Para salvarlo. Y como usted está diciendo, Judas ya venía de un linaje, de una generación, venía con un escogimiento, una elección de ser él el que traicionaría al maestro. Pero cuando Dios lo pone en el camino de Jesús, lo puso. Y Jesús dijo, yo no he venido para condenar, sino para hacer salvo a las naciones. Entonces, por el hecho de que ya estaba en el programa que llegar al Señor, no era para su permisión, que era el plan que Él podía haber tomado. Exactamente. No cumplir su propósito, pero su salvación estaba predestinada su salvación. ¿Vieron eso? Así que ahora volvemos al punto. ¿Entienden el origen del enojo? ¿Entienden dónde está el enojo? El enojo es, ¿por qué Dios me tiene enfermo? ¿Por qué Dios me tiene sin dinero? ¿Por qué Dios no me da esto?
¿Por qué Dios me tiene en esta condición tan paupérrima? ¿Por qué Dios me tiene así? Cuando yo les decía, por ejemplo, de este accidente, que es muy común en muchos lugares, de este joven, ¿verdad? Decía el periodista, dice, ¿qué manera de morir? ¿Qué manera de morir? Cuando apenas está en la flor de la vida. ¿Y cuánta gente inmediatamente dicen eso? Yo a mí me ha tocado ver accidentes muy dramáticos, muy dramáticos. Un niño de 2 años de edad sale corriendo de su casa tras la pelota. Por eso es que muchas personas, a mí me ha tocado ver cuando voy de copiloto, por decirlo así, y cuando sale una pelota, dice el chofer, me detengo porque detrás de la pelota sale el niño o la niña. Y siempre es así. Pero hay choferes o conductores que no tienen esa sensibilidad. Y dicen, ya no maté, ni modo, ya no maté, ¿para qué sale corriendo? Es muy tonto y esto así. Pero eso no es todo. El asunto es de que cuando la gente se arremolinea para ver qué pasó y todo aquello, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puede Dios ensañarse? Una nenita de 2 años que salió inocente por su pelota. ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Pero hermanos, puedo decirles por otro lado, estamos hablando de no tener enojo. Vamos a Hechos capítulo 17. Y de alguna manera, la forma, la manera en la que Dios levanta nuestra vida, nada tiene que ver con el amor, con la bondad, con la misericordia de nuestro Dios. Dice, por ejemplo, aquí la palabra de Dios, capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, en otras palabras, les ha puesto un reloj biológico sobre el tiempo de vida que van a tener aquí en este planeta Tierra. ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? Y dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos, es decir, el día señalado cuando deben morir. Que no es porque Dios está enojado con nosotros, sino que desde un principio dijo, tú vas a vivir. Exactamente. Esto, ahora tiene nada que ver, pero estaba escuchando de lo del, ahí en Japón, de lo que pasó. Sí. Decían, no es porque Dios quiera castigar, y es tanta la maldad del hombre que Dios quiere que él siga teniendo más por la existencia. Así es. Y hay una cosa, fíjate en eso que tú mencionas, ¿no? Lo que están celebrando, lo de la bomba atómica y todo ese asunto. En realidad, Dios estaba inmiscuido en eso. Es lo que platicamos hace un ratito. Dios para nada estaba inmiscuido en una guerra entre hombres, porque el hombre se mata a sí mismo y mata a sus propios hermanos. No le importa la destrucción que pueda ocasionar. Todo es, bueno, ahorita que te digo, estaba escuchando sobre liderazgo, me quedaron pensando en muchas cosas en mi mente. Pero bueno, no vamos a estar por ahí. Pero de alguna manera, como vuelvo a repetir, o como vuelvo a decir, el deseo del poder y la autoridad, el hambre y el deseo de un poder irracional. Si alguien quiere realmente poder, yo diría esto: ¿por qué no buscas tener poder sobre ti mismo? Sobre tus apetitos sensuales, carnales, diabólicos, animales, sobre tu autoridad diabólica, sobre tus actitudes verdaderamente deshonestas delante de Dios. ¿Por qué no logras tener el control de todo esto y ser dueño y controlador de tus impulsos y todo aquello? El ejemplo que toda la gente usa es Alejandro el Magno. Cuando vio que ya no había mundos que conquistar, se volvió loco el hombre y nunca pudo darse cuenta
que había el mundo, que existía todavía un mundo que jamás logró conquistar su corazón o su propia inclinaciones humanas y carnales. Conquistó a los demás, pero nunca se conquistó a sí mismo. Entonces, si Hitler buscaba una provocación para la Segunda Guerra Mundial y ser dueño de tantas cosas, hubiera conquistado su propio carácter diabólico, todo eso malvado, satánico que había en él, lo hubiera dominado, lo hubiera controlado y hubiera sido lo que él quería, el rey de su microuniverso. Pero así sucede, ¿no? O sea, así estamos bien. Bueno, mis hermanos, como pueden ver entonces, a final de cuentas, ¿dónde se origina el enojo? Hablamos de dos enojos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que había dos enojos? Comenzando con que Dios es el creador del enojo. Se los dije. Pero cuando Lucifer robó el enojo de Dios, entonces lo trastornó, lo desvirtuó y lo volvió un enojo malvado, y es el enojo que nosotros tenemos hasta la fecha, y necesitamos cambiar ese enojo malvado por el enojo santo de Dios en nuestras vidas. Así que ¿dónde empieza ese enojo malvado? Claro, comenzó con Lucifer, cuando él robó el enojo de Dios, el enojo santo, lo volvió un enojo iracundo, un enojo diabólico, y luego nos lo heredó a través de Adán, hombre y mujer. Y miren ustedes, ¿dónde vino el enojo en Adán, hombre y mujer? Me gustaría que ustedes lo pudieran descubrir. Vamos a Génesis capítulo 3. Y luego, pues ya con esto creo terminamos. Bendito sea su santo nombre. Veamos aquí. Vamos a ver, por ejemplo. Miren bien mi pregunta. No estoy esperando que me respondan, a menos que si lo quieren hacer, ¿por qué no? Hablando de mis hermanos de internet y ustedes que están aquí. ¿Dónde comenzó la semilla del enojo a ser sembrada? ¿Dónde comenzó a ser sembrada la semilla del enojo? En la mente, en la voluntad, en el corazón de Adán femenino. Obviamente lo había ya desde Adán masculino, pero vamos a ver ahorita a la mujer, porque aquí es nuestro personaje, nuestro protagonista. ¿Dónde comenzó? Yo solamente voy a leer, nada más para darles un empujoncito, voy a leer tan solo el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Ahora, esto nunca lo olviden. Todos nuestros enemigos, a final de cuentas, ¿son qué cosa? Astutos. Entonces la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí nada más puedo seguir leyendo, pero yo solamente les hago la observación. La pregunta es, ¿cómo y de qué manera la semilla del enojo empezó a ser sembrada en el corazón de Adán femenino? Donde le dijo realmente de no comerá. Donde le dice la serpiente, ¿no? Que Jehová le ha dicho que no comiera de los árboles de una. Bueno, sí. Ahí empieza como. Ahí empieza a poner la semilla. ¿Y saben qué tipo de semilla? De la duda. ¿Cómo? Dios, siendo tan bueno, tan admirablemente misericordioso y bondadoso, ¿nos está negando algo? Fíjense bien. ¿Nos está negando algo? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué ya iba con enojo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué lo escondes? ¿Qué es lo que estás escondiendo que no quieres que sepamos? Viene el enojo. Y empieza a brotar ese enojo.
¿Lo están percatando? ¿Lo están viendo, mis hermanos? ¿A poco no actuamos así cuando muchas veces, miren, cómo actuamos cuando, a ver, voy a ponerles el ejemplo. Decimos, no tomes esto. Y dices, ¿por qué? Simplemente no lo tomes. Sí, pero ¿por qué? Dime por qué. Solamente acata la orden, no tomes esto. ¿Pero por qué? Pero dime por qué. Ahora, a ver, voy a hacer una prueba. Responderle a esa pregunta, ¿por qué? ¿Es buena la respuesta de decirle, porque simplemente no? Analicen ustedes. Es una respuesta, ¿no? ¿Por qué no? Porque simplemente no. ¿Pero por qué no? Es que te estoy respondiendo. Ahí sería. Más cuando la persona es dueño de los hijos, ¿no? Pues, bueno, a mí me gusta eso. Todo el derecho, ¿no? Tiene todo el derecho. No, Pero sí, no, me reservo el derecho de decirte por qué no. Ahí viene la duda que da origen al pecado. Digo, al enojo. Al enojo. Pero ¿por qué me lo prohíbes? Y empieza uno a enojarse. ¿Vieron entonces? Ahora se dan cuenta cómo dio origen el enojo. ¿Cómo se da origen a ese tipo de primero uno duda? Yo a veces, todos somos seres humanos y pasamos por un mundo de situaciones. Pero yo me acuerdo que en forma paralela o simultánea estaba muy grave, una hermana que venía antes aquí a la iglesia, la hermana Lupita, su mamá de Jessica. Y me acuerdo que cuando fui al hospital, había Charco. Yo la vi de una manera, dije, Señor, Dios mío. Y tenía hasta sangre seca, su nariz y su boca. Y dije, Dios, bueno, oré por ella. Bendito sea Dios, hasta ahorita está viva. Y en forma simultánea estaba muy enfermo también mi cuñado, ¿verdad? Y resulta que él murió y esta hermana no murió. Entonces yo me quedaba pensando y decía, y vamos con lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ese por qué a lo mejor no causó en mí ni duda ni enojo, pero sí una inquietud no muy sana delante de Dios. Entonces son situaciones, hermanos míos, que nosotros vamos teniendo y que nos causan el enojo. ¿Y qué relación tiene con eso? Efesios 4:26, donde dice, enójense, pero no pequen, pero no pequen, no sea que se ponga sobre su enojo. Sí, que el enojo no debe durar más de 1 minuto. Dicho en otras palabras, enójate, pero no des lugar a la ira. Una cosa es enojo y otra cosa es ira. Y lo peor de todo es de que la ira son 2 tipos de ira, congeladas y frías. Entonces, ahí es donde por eso el Señor dice, si estás enojado, no te llenes de ira, porque la ira nos obliga a matar, a destruir, y es otra cosa. Un enojo es una inconformidad en un momento determinado. Un enojo es una inconformidad, pero no dejes, en otras palabras, que Satán tome tu enojo, tu inconformidad, y lo convierta en ira. Entonces también este proceso que eso fue lo que pasó, o sea, ellos se enojaron y la serpiente tomó ese enojo y lo transformó en ira. Por ejemplo, vamos a pensar, en este caso, la serpiente viene y le dice, con que Dios os ha dicho. Y si la mujer en este caso hubiera tomado la ventaja de tomar la ira santa de Dios o el enojo santo de Dios, entonces ella le hubiera dicho algo como esto. ¿Y a ti qué te interesa si Él no quiere que comamos de él?
Ajá, porque él le hizo una pregunta, me gusta eso que dice. La serpiente le hizo una pregunta donde ella tenía una respuesta real y verdadera. Y en este caso, a lo mejor no era lenguaje, pero bueno, la respuesta clara y objetiva era: ¿y a ti qué te interesa si él no quiere que comamos? Él tiene sus motivos y razones, de los cuales tenemos que respetar tanto tú como yo. No eres tú nadie, ni soy yo quien, para cuestionar a Dios sus porqués. Y él y la serpiente se hubiera ido. Exactamente. Bueno, espero que hayan recibido algo, espero que haya sido de provecho la pequeña lección del día de hoy, titulado El origen del enojo. Si Dios lo permite, ¿verdad? Pues continuaremos en otras ocasiones con todo este asunto, hasta donde Dios nos concede y nos permita trabajar sobre el árbol del enojo. Bueno, hermanos míos, pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a bendecir su santo nombre. Y agradezco a nuestros hermanos de Internet de estar con nosotros en esta pequeña clase. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes, que Dios los bendiga. Y saben ustedes que los amo, los quiero, porque son gente que de una forma u otra, pues, buscan al Señor. Gracias a Dios por todos ustedes y que el Señor los guarde. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Señor Dios, por la oportunidad que tú me das de buscar tu rostro, de buscar tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu hermosa palabra con esta hermosa hermandad, Señor, que están aquí conmigo, como aquellos que por internet, de forma diferida, disfrutarán también, Señor, de esta palabra. Ayúdanos a tener el mayor entendimiento, aceptación y conocimiento acerca de tu verdad y de tu gran palabra. Señor, te doy gracias por ello. Te doy gracias por ello, Padre Dios, y bendigo tu santo nombre. Gracias por la oportunidad de conocer tu palabra. Ahora, mi Dios, bendice nuestras manos para dar, Señor, lo que es digno de que tú recibas, en la forma en que tú nos has enseñado también a agradecer el mensaje y la palabra. Bendícenos, mi Dios. Te lo ruego en tu glorioso nombre. Y ahora, Padre Dios, Padre eterno, te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día que tú vengas, mi Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Mañana, si Dios nos permite, a las 8 de la mañana, estamos en nuestro estudio, si es que Dios lo permite. Hoy en la mañana no me sentí muy bien para poder predicar, pero bueno, no he estado tan bien de mi salud, pero gracias a Dios, porque siempre Dios nos ayuda a esforzarnos. Que Dios los guarde, hermanos míos, que Dios los bendiga.